Atención, atención a la hora en punto, faltan 20 minutos para las 9 de la mañana. Antes de pasar con los estelares, tenemos que saludar con mucho cariño, con un gran abrazo, a José Tomás Espinosa, que es nuestro auditor de cada mañana. Está muy espantado por este chilenismo que a mí se me salió delante. ¿Cuál? A propósito del de Begoña, no lo voy a repetir, ¿para qué lo voy a espantar de nuevo? ¿Ah? El de la identificación de las personas. Exactamente, exactamente. José Tomás, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros cada mañana. Ahora sí, le damos la bienvenida, después de una larga ausencia, a la abogada de la Fundación Juntos Más Libres, Paz Charpentier. ¿Cómo estás, Paz? ¿Cómo te va? Muy bien, estimado Álvaro, los extrañaba. María José, también les mando un abrazo, y aunque usted no lo crea, Javier también. No. Y por supuesto a todos que nos están escuchando en este lunes, que era evidente que iban a ser así, porque ayer estuvo muy rico el día, así que les mando un abrazo a todos. Oye, Javier Sandoval, consejero regional del partido Igualdad, ¿cómo estás tú? Mira, te echaba de menos, Paz Charpentier, la echabas de menos tú a ella. Estás muteado, no se va a poder escuchar tu respuesta. Perdón. Sí. Muchas gracias, Paz. La he visto con frecuencia, en todo caso, circulando, así que un agrado volver a estar juntos. Una intensa actividad proselitista de Paz Charpentier, una intensa actividad proselitista de Paz Charpentier. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Le dicen Paz Rechazo Charpentier. El rostro del rechazo. Sí, oye, sabe que me han llamado como vocera, pero yo no soy vocera de nada. Sí. Yo estoy trabajando en mi fundación, no hemos estado haciendo campañas, salvo en algún momento el fin de semana, qué sé yo, pero yo la verdad estaba haciendo charlas informando a las personas acerca de la propuesta de texto constitucional, así que campañera no he estado, la verdad. Bueno, ya. Oye, Paz, vamos a propósito de eso, hay opiniones, de hecho, de la propia presidenta del Partido Socialista, de que la derecha, el sector de la derecha está escondida, que está escondida detrás de los amarillos, que está escondida detrás de la centroizquierda principalmente, que va por el rechazo. ¿Qué te parece a ti esa opinión? Una derecha que hemos visto en el último tiempo poco propositiva y poco protagónica en el rechazo, y también propositiva me refiero a lo que pasa después del plebiscito. Pero fíjate que yo que delante quería hacer un punto ahí a propósito de nuestro entrevistado Francisco Lucero, nuestro analista, sí. Porque esa falta de protagonismo es relativa, porque los rostros de la derecha política, de los partidos políticos, están haciendo campaña. Lo que pasa es que lo hacen en la calle, no salen en los medios masivos, pero ¿cómo se llama? Los dirigentes, a mi juicio, de los partidos políticos de derecha están efectivamente haciendo campaña, ¿o no, Paz? Mire, yo creo que hay un tema súper relevante que entendieron los partidos políticos de la centro derecha y la derecha, y es que son los ciudadanos los protagonistas de este proceso constitucional. Lo que pasa es que los escándalos, en el fondo el stand-up comedy en alguna ocasión en el propio proceso constitucional, la verdad es que desvió la atención de lo más relevante que era este proceso, que este proceso fuera un proceso ciudadano, y así ha sido la campaña del rechazo. Además de ser transversal, ha sido una campaña, por lo que yo he visto, tremendamente ciudadana. Ahora, en relación a los dichos de Bodanovich, la señora Bodanovich a mí me parece que está un poco desesperada. Creo que en sus distintos titulares, en sus distintas cuñas, así como también la vimos ayer en Mesa Central y también en la noche en Estado Nacional, debatiendo con la senadora Jimena Rincón, yo creo que a veces se sale un poco de sus casillas, y eso se constata, creo yo, y la causa de aquello es precisamente cómo ven que esta elección ya se les ha ido de las manos. Me parece a mí que eso es una clara muestra de aquello. Además, fue tremendamente reprochable desde mi perspectiva cómo ella muchas veces además se atribuye la facultad de poder decidir qué personas son o forman parte de la centroizquierda y quienes no forman parte de la centroizquierda. Eso a mí me parece súper grave, sobre todo teniendo presente la posición de liderazgo que ella ocupa. Además, esta interpelación que ha hecho a la centroderecha y a la derecha en general, me parece que también es un manotazo de abogados, me parece a mí. Y creo que también no está entendiendo lo importante que es seguir el paso a paso de este proceso constitucional, porque las constituciones no son cualquier cosa. Yo siempre le explico a las personas que las constituciones son como el plano de una casa.
nos dice dónde van a estar la cocina, el baño, digamos, las dimensiones, las ventanas, etcétera, y por eso es tan relevante que quede también redactada. Luego me parece a mí que la señora Bodanovich en esta desesperación no está entendiendo que esto no podemos tomarlo a las tontas y a locas. Y la verdad es que ni la señora Bodanovich, ni tampoco el propio presidente Gabriel Boric, sino que es la ciudadanía la que tiene que decidir cómo continúa este proceso con posterioridad al 4 de septiembre, y a mí me parece que la política tiene que abrir esos espacios y esas distintas alternativas para que seamos los ciudadanos quienes decidimos de aquí al 4 de septiembre. Y aquí voy a aludir a una pregunta que es bastante habitual y que parece que al presidente Boric y a los liderazgos de la izquierda se les ha olvidado, porque parece que a veces, me parece a mí, que en el fondo este ánimo de permanentemente fijar cómo va a continuar el proceso con posterioridad al 4 de septiembre es una muestra de que efectivamente le temen a la democracia. Y eso es lamentable, estimado Álvaro. Bueno, en ese sentido no solamente han sido los actores de la izquierda, la democracia cristiana también fue uno de los primeros, de hecho, en poner esto en tela de juicio, en ponerlo sobre la mesa. ¿Cómo vamos a continuar en caso, por ejemplo, de que gane el rechazo? Y el Partido Socialista, por otro lado, el Socialismo Democrático con Apruebo Dignidad, sobre este acuerdo que ha estado bien invisibilizado, diría yo, el Unidos y Unidas por el apruebo. A ti, Javier, ¿qué te parece? ¿Ha sido la derecha poco propositiva en esta recta final? ¿Y qué te parece también las declaraciones que ha tenido Paulina Bodanovich cuando le dijo a Jimena Rincón que ella lo que quería no era una nueva constitución? Le dijo que ella quería solamente reformar la constitución vigente y que por eso había iniciado el proyecto de reforma de pensiones que elimina la tabla de los 85 años con este sistema o régimen que nos está rigiendo actualmente. Ese fue el argumento que utilizó Paulina Bodanovich para decirle a Jimena Rincón que ella no quería un cambio constitucional, sino que reformar la constitución vigente. Sí, bueno, son varias cosas. Por un lado, lo que veo es que se hace muy evidente en esta disyuntiva, en esta oportunidad, aquella carencia que tiene el pensamiento rechazo, la posición rechazo en términos generales per se, digamos, por definición. Cuando uno se centra, se enfoca tanto en rechazar, se le corre el riesgo de que se le empiece a olvidar qué es lo que realmente quiere o lo que le interesa proponer, para que eso ingrese también en el debate. Entonces, acá ha habido una saturación, ¿ya?, de elementos, de argumentos, muchos de ellos falsos, ¿verdad?, tergiversados, exagerados para producir miedo, centrados tanto en lo malo que se nos olvida abrir el debate sobre lo que necesitamos, sobre las deudas y tareas históricas de las cuales es necesario hacerse cargo. Y ahí es donde la derecha tiene claramente su déficit, su talón de Aquiles, de manera tal que no tenemos una ruta clara en el caso de que la derecha lograra, digamos, imponerse. A diferencia de lo que sucede con el apruebo, donde está muy clara la ruta, más allá del debate, ¿verdad?, y de las disyuntivas que ha empezado a fraguar la élite política por arriba, ahora en esta última etapa, está en el propio texto constitucional, un texto que fue vilipendiado, ninguneado desde su génesis a lo largo de una larga campaña de todo un año para ir sembrando, ¿verdad?, este temor, y que a la postre resultó ser un texto súper completo, muy abarcador, cumplido en los plazos y que considera incluso los mecanismos de continuidad que se requieren para seguir avanzando en esta mejora, ¿verdad?, permanente de nuestra legislación y de las reglas del juego para garantizar nuestros derechos. Eso es algo que se nota. Yo me pregunto, por ejemplo, si Rojo Edward va a querer realmente un nuevo proceso constitucional. Es evidente que la intención no está ahí. Lo que hay permanentemente es una simulación de querer mejorar, querer cambiar, querer encontrar mecanismos para seguir sumando a una capa más, digamos, a todo lo que ha sido el proceso previo desde el inicio, donde el verdadero interés ha estado en defender las condiciones materiales, las condiciones
sociales Javier, que amparó la Constitución de los abusos durante 30 años. Hablando de las condiciones sociales, ¿por qué crees que el catálogo de derechos sociales que está establecido en la Constitución, junto con la definición del Estado Social de Derechos, que establece la propuesta del texto, eso también junto con su génesis democrática, porque tiene una génesis democrática, este texto propuesto, paritario, con escaños reservados, ¿por qué crees que esos dos elementos no han podido estrechar la brecha que existe entre el apruebo y el rechazo hasta el día de hoy? Mira, primero, María José, yo quiero permitirme, digamos, establecer un cierto cuestionamiento al peso que se le da hoy día a las mediciones que se efectúan. ¿Ah? No Okay. creo que sean pronósticos, creo que son fotografías interesantes de lo que va sucediendo con ciertos segmentos acotados de la población en un determinado momento, pero dependen de muchos factores, incluido la aplicación, la forma en que se aplican. Ahora, hay un acuerdo de parte de gran parte de la élite política de que estas cosas no entren al debate. Entonces, principalmente eso se traduce en que la campaña se centra en el temor, las campañas y los debates se centran en cuestiones sucedáneas y va quedando de lado los tremendos, inmensos avances que representa en términos de cambio la Constitución cuando uno mira las relaciones laborales. Por ejemplo, si aquí la economía de este país, para que crezca, para que sea sustentable, para que tenga la posibilidad de beneficiar a la mayor parte de la población, depende de relaciones distintas entre el capital y el trabajo. Y la fuerza de trabajo aquí va a adquirir un derecho que no tenía, relacionado con la asimetría estructural que consagró el plan laboral de Piñera, del otro Piñera, que tampoco aparece, ninguno de los dos los vemos, a pesar de que tienen posición, debieran explicitarla. Y esos son temas que están escamoteados en el debate. Entonces, si uno se centrara en eso, diera una discusión con el mundo del trabajo, eso también podría traducirse, ¿verdad?, en una percepción distinta. Y yo creo que lo mismo ocurre con vivienda, donde tuvieron que hacer una marcha a las organizaciones de vivienda en Santiago, kilométrica, para demostrar que la tergiversación que se hace con el derecho a la vivienda no tiene ningún sentido y que ellas, que son quienes pusieron en tabla, a través de iniciativas populares de ley, el derecho a la vivienda digna y adecuada, además conectado con el derecho a propiedad garantizada, que está para todos los bienes que podamos tener, es un debate que no se está abordando en forma adecuada. Y la verdad es que... Oye, abordémoslo entonces, los grandes medios de comunicación... Si no, un monólogo. Sí. Oye, te toca a ti ahora, Paz. Yo tengo una pregunta para ti, Paz Charpentier, a propósito de una entrevista que publicó ayer el diario La Tercera a la ex convencional Rocío Cantuarias, a propósito de qué hacer el día 5 de septiembre. Dijo que la paridad era una estupidez. Bueno, voy para allá. Dice, pero si gana el rechazo, yo me lo tomaría con calma, poniéndome en los zapatos de la gente. Me pondría serio. Le preguntan, ¿meter el tema constitucional al congelador? Y ella contesta, tratemos de hacer planes para mejorar la situación hoy y veamos qué va pasando con la convención. Hay miles de alternativas. Y aquí hace una serie de preguntas que yo te las quiero plantear a ti para saber qué opinión te merecen. No creo que la solución sea llamar a una nueva convención. ¿Con qué garantía? Vuelta con los escaños, vuelta con la estupidez de la paridad, vuelta con los independientes que nunca fueron independientes. Si nos vamos a repetir el plato, es que no hemos aprendido nada. ¿Qué te parecen las opiniones de Rocío Cantuarias, Paz Charpentier, respecto del día después? No, yo no tengo ningún problema en referirme a la entrevista de la Rocío, pero primero tengo que referirme a un montón de cosas que señaló Javier, porque hay un tema súper importante que tiene que ver con el derecho a la vivienda digna y adecuada, que es lo que nos propone la Convención. Y sobre eso efectivamente han habido varias mentiras. Sin embargo, la única verdad es que lo que nosotros desde la posición de rechazar ese artículo, particularmente respecto a del derecho a la vivienda, es que lo que nosotros estimamos es que no puede el político de turno, cualquiera sea el color político de poder decidir cuál es la herramienta de política pública que se debe priorizar para satisfacer este derecho social a la vivienda, porque desde nuestra mirada siempre tiene que ser prioritaria la entrega de viviendas en propiedad para poder satisfacer ese derecho y no
otras alternativas complementarias a aquella que yo he señalado, como son los arrendamientos a precio justo y como son los préstamos de uso. Lo que nosotros hemos dicho es eso. Pero eso no sería precisamente definir la paz. Si estaría establecido la propiedad, estarías definiendo la política pública en la Constitución. Porque de hecho lo que se discute permanentemente es que ni siquiera esta propuesta de texto constitucional establece cuál es la prelación de derechos entre el derecho de propiedad y el derecho a la vivienda digna y adecuada. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es, si se le va a dar una instrucción a los políticos de turno, entonces que esta instrucción sea clara, es decir, prioritariamente y preferentemente este derecho social a la vivienda se tiene que satisfacer a través de la entrega de viviendas en propiedad, no de otra forma, sin perjuicio de la existencia de otras herramientas para temporales y secundarias a esta prioridad. Pero anoche el presidente en la entrevista con Chilevisión fue súper claro, dijo que este era un tema que había que aclarar y que eso es lo que le iba a pedir a sus parlamentarios. Pero estimado Álvaro, eso no es lo que está en la propuesta, no es lo que está en la propuesta, y seamos claros en eso, digamos, o sea, las palabras se las lleva el viento, así como muchos políticos, particularmente el presidente de la República, o sea, uno está a punto de regalar una cama elástica para ponerla fuera de la moneda, porque las vueltas de ¿tú de verdad crees que las casas una cama elástica? Sí, porque es verdad, o sea, la vuelta de chaqueta. Pero si tú en la integridad de tu intelectualidad crees que la Convención Constitucional lo que plantea en el texto es que los chilenos no sean dueños de las casas. No, dicho eso, estimado Álvaro, yo lo que dije es que esté en riesgo el derecho de propiedad. Una constitución, o sea, el derecho de propiedad particularmente separado del derecho a la vivienda, yo creo que eso es otro tema, lo podemos discutir en relación al precio justo, etcétera. Pero lo que yo estoy diciendo es que la instrucción tiene que ser clara. La Constitución, no podemos olvidarnos que es un límite al poder de los políticos. Y nosotros lo que no queremos es que los políticos de turno puedan decidir cuál es la herramienta preferente para satisfacer el derecho de propiedad, porque para nosotros la herramienta preferente es la entrega de viviendas en propiedad y eso, a mi juicio, tiene que quedar claro. Yo creo que la gente no está dispuesta a que los políticos de turno decidan cómo se va a satisfacer ese derecho, porque el sueño de la vivienda propia en Chile es un sueño que viene desde finales del siglo XIX a la fecha, causa los principales movimientos de trabajo ahora en este país desde las primeras migraciones del campo a la ciudad. Yo creo que si vamos a consagrar este derecho social, entonces tiene que quedar en los términos que corresponde y no como lo ha hecho la propuesta de texto constitucional. Eso y dos cositas más. Bueno. Las personas tienen derecho a conocer cuál es el contenido de la propuesta de texto constitucional y dejar así, o sea, solo un footnote así importante. Javier nunca se refirió a Bodanovich ni a Jimena Rincón como le preguntaron, simplemente se fue por las ramas y no respondió. Y por último, parece que no está informado que el senador Rojo Edwards es un único senador del Partido Republicano en el Senado. Y dicho sea de paso, le invito a revisar los proyectos que ha presentado, porque resulta que es este senador el que hace más de un mes presentó una alternativa de, incluso una vez rechazada la propuesta de texto constitucional, que la ciudadanía decía cuáles son las alternativas, entre ellas comisión de expertos, una nueva convención y otros, que fue bastante bullado y bastante criticado en algunos casos. Así que yo lo invito a revisar, que fíjese que Rojo Edwards parece que es mucho más abierto de lo que usted se imagina, más allá de que además es un senador y la verdad es que un senador poco puede hacer en el Senado, todos lo saben. Oye, y tú tampoco hablaste de Rocío Cantuaria y no vas a poder hacerlo porque se nos fue el tiempo, ¿va? Y Javier pero tampoco... me puedo referir en la próxima oportunidad, lo prometo, no tengo problema. Oye, Javier, en 10 segundos ¿te sientes arrepentido de no haber hablado de Jimena Rincón y de Bodanovich, no? ¿Ah? En lo absoluto. Yo estoy concentrado en lo que veo en las calles, en las organizaciones sociales y culturales que ayer efectuaron la lectura de la Constitución completa, ayer y antes de ayer, en los tribunales de justicia en la plaza de Concepción y en todas las fuerzas del apruebo que claramente tienen plena conciencia de lo que han hecho las inmobiliarias, por ejemplo, con el derecho a la vivienda durante estos 30 años y de quienes las han protegido y avalado, ¿verdad?, con su silencio, que es el silencio de la Constitución del 80 que vamos a dejar atrás. Creo que en este momento estamos esperanzados en que vamos a poder salir de la vergüenza que representa toda la omisión y todo el amparo de los abusos de esa Constitución para que emerja por primera vez una Constitución democrática en nuestro país. Gracias, Javier Sandoval. Paz Charpentier. Quedamos en deuda entonces con alguna respuesta. Sí, no hay problema. Todo lo que quieran. Que tengan una buena semana. Adicional. Que tengan una buena semana. Un abrazo. Chao. Un abrazo, Javier, y a todos los que Oye, nos queda este lunes, el otro y listo. Ya el lunes subsiguiente vamos a estar hablando del resultado, la nueva constitución o del rechazo. Se fue la bolita. Listo. Ya se fue esa bolita ya. Un abrazo. Estamos listos. Chao, Javier. Vamos a hacer historia. Chao.